Imagínese, la pirámide más antigua del mundo no está en Egipto, ni en las selvas de América Central, sino escondida debajo de una colina verde en Bosnia. ¿Parece absurdo? Porque eso es exactamente lo que un hombre afirma haber descubierto, y la evidencia es sorprendente. ¿Y si te lo dijera, justo en los corazones de los Balcanes, bajo un paisaje tranquilo y casi olvidado, se puede enterrar uno de los mayores misterios de la humanidad? Estas no son ruinas colapsadas o rastros medias, sino una estructura monumental, más grande que la Gran Pirámide de Giza, camuflada durante milenios bajo una colina aparentemente común. Un descubrimiento que desafía todo lo que pensamos en conocer sobre las civilizaciones antiguas. Todo comenzó en 2005 en Visoko, una pequeña ciudad bosnia donde el tiempo parece detenerse. Un lugar de calles adoquinadas, casas de techo rojo y colinas suaves que se pierden en el horizonte, el tipo de escenario que inspira la paz, no las revoluciones arqueológicas. Pero fue allí donde Samir Osmanagic, un empresario bosnio con una pasión obsesiva por las civilizaciones perdidas, miró la colina de Visoika y vio algo que nadie más había notado. Samir no era un arqueólogo convencional. De hecho, ni siquiera era arqueólogo. El empresario, nacido en la antigua Yugoslavia y con sede en los Estados Unidos, dedicó su tiempo libre a estudiar las marcas dejadas por las culturas que la historia oficial parece ignorar. Ya había explorado las pirámides de Teotihuacán, si se perdía en los templos de Tikal y se sumergió en los rompecabezas de los mayas. Pero no era solo un turista curioso, él creía que los antiguos dominaron el conocimiento mucho más allá de lo que imaginamos. Cuando regresó a Bosnia para visitar a su familia, algo en la colina de Visoika lo hizo parar. Esa elevación no parecía natural. Los ángulos de las pendientes eran sospechosamente rectos, casi geométricos. La parte superior, demasiado plan para una colina ordinaria. Inclinaciones simétricas de una manera que la naturaleza difícilmente se reproduciría por casualidad. Para Samir, no había duda, esa no era una formación aleatoria. Era una construcción. Una pirámide. ¿Pero las pirámides en Bosnia? La idea sonaba ridícula. Después de todo, durante siglos, esa colina acababa de ser otro punto en el paisaje, un lugar de juego de niños, senderos de senderismo, con un castillo medieval en la cumbre, que data del siglo XIV. Nada que sugiriera secretos milenarios. Sin embargo, Samir no fue llevado a cabo por escepticismo. Medió los ángulos de las laderas y descubrió algo impresionante, inclinaciones cercanas a 45 grados, con precisión que se parecía a las grandes pirámides. Además, la orientación de la colina señaló casi perfectamente al verdadero norte, al igual que la pirámide de Keops. ¿Coincidencia? Samir no lo creyó. Comenzó a investigar mapas antiguos, registros históricos e imágenes aéreas. Cuanto más se analizó, más la colina perdió su apariencia natural. La simetría era demasiado para ser obra de casualidad. Fue entonces cuando hizo una declaración rimbombante: Visoika no era una colina, sino una pirámide colosal, construida por una civilización desconocida, miles de años más antiguas que cualquier registro conocido. Lo nombró como la pirámide del Sol de Bosnia. La reacción local fue de incredulidad. Para los residentes, esa colina siempre fue una colina. Pero las teorías no son suficientes, se necesita evidencia. En abril de 2005, Samir y un equipo de voluntarios comenzaron a cavar. Eliminaron la vegetación, eliminaron las capas de tierra y luego encontraron lo que parecía ser bloques de piedra gigante, apilados en patrones geométricos precisos. No eran piedras sueltas, eran losas talladas, equipadas con una precisión que no parecía casual. Fotos del lugar repartidas por Internet. Los foros explotaron en los debates: ¿es ese el descubrimiento del siglo o simplemente una ilusión? Mientras tanto, los geólogos y arqueólogos tradicionales descartaron la idea. Para ellos, las formaciones eran solo rocas sedimentarias, naturalmente fracturadas con el tiempo. Después de todo, Bosnia está llena de fenómenos geográficos. Lógica inusual. Pero otros no fueron tan rápido al rechazar la hipótesis. Los voluntarios de todo el país, e incluso del extranjero, llegaron para ayudar a las excavaciones, impulsadas por la curiosidad o la creencia de que algo extraordinario estaba a punto de ser revelado. Porque en el fondo había algo innegablemente extraño en ese lugar. La forma en que se ajustaban las piedras, la uniformidad del suelo, el silencio inquietante dentro de los túneles recién descubiertos, todo apuntaba a algo más allá de lo obvio.
Una excavación condujo a otra, y aparecieron más estructuras, bloques apilados como pasos, capas que parecían más bases que la formación natural. Con cada nuevo descubrimiento, la pregunta se volvió más insistente: ¿era solo una colina, o había algo enterrado allí con un propósito? Para Samir, la respuesta fue clara. No solo estaba en desacuerdo con una pirámide, estaba reescribiendo la historia. Pero ni siquiera imaginó lo que vendría después, porque esa sería solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. ¿Y si te dijera que no me detengo allí? Esa colina no es una pirámide aislada, pero ¿es parte de todo un complejo? 5 estructuras piramidales dispersas por Visoko, cada una con un nombre que suena como leyenda: el Sol, la Luna, la Tierra, el Dragón y la Pirámide del Amor. Parece fuera de un mito, pero no es ficción. En el centro de todo está la Pirámide del Sol, la misma colina de Visoika, que se eleva a 720 metros sobre el nivel del mar, superando a la Gran Pirámide de Egipto por más de 100 metros. Sin embargo, lo más intrigante no es el tamaño, sino la forma. Desde varios ángulos, sus lados triangulares son tan claros y simétricos que desafían cualquier explicación natural. La cumbre está aplanada, no irregular como los picos de la región. Las laderas no son caóticas, son uniformes, casi calculados. Aún así, un formato extraño no demuestra nada, a menos que esté alineado. Y es. La cara norte de la colina apunta al verdadero norte con un margen de error de menos de 0,2 grados. A modo de comparación, la pirámide de Giza, famosa por su precisión, tiene una desviación de 0,067 grados. Los otros lados de la estructura siguen el mismo patrón, señalando con precisión al este, sur y oeste, una orientación cardinal casi perfecta. Aquí está el detalle: las montañas no se alinean con la brújula. Se forman, se erosionan, cambian con el tiempo. No obedezca los puntos cardinales. Entonces, ¿cómo explicar tal precisión? Cuando algo tan monumental, tan geométricamente perfecto, se alinea con los puntos cardinales con una precisión casi quirúrgica, la duda está instalada: ¿es el trabajo de la oportunidad geológica o el legado de las manos que planeó cada ángulo? Esa era la pregunta que consumía a Samos Managic, y cuanto más excavado su equipo, más revelaba los secretos que desafiaron todo lo que creíamos saber. Lo que surgió debajo de las capas de suelo y vegetación no eran rocas ordinarias. Eran losas de un material que se parecía al concreto, no en comparación con el concreto moderno y frágil, sino una versión ancestral, estratificada en capas horizontales, como ladrillos con forma de tecnología perdida. Se analizaron las muestras. Los laboratorios independientes en Europa han identificado el material como un geopolímero, una mezcla artificial de piedra triturada y agentes aglutinantes, similar a lo que usan los ingenieros contemporáneos hoy en día. ¿Los resultados? Una resistencia a la compresión entre 73 y 134 megapascales, mientras que el concreto convencional tiene apenas 40. Estamos hablando de un material 3 veces más resistente que el utilizado en los rascacielos modernos. Si estos bloques fueron lanzados, propagados y solidificados, entonces alguien dominó la ingeniería de materiales avanzados hace 30,000 años, en un momento en que, según la historia oficial, Bosnia estaba habitada por agricultores neolíticos, sin conocimiento de herramientas de metales, mucho menos técnicas industriales. Y como si eso no fuera suficiente, había algo debajo de las pirámides. Noroeste del complejo, una red de boletos subterrados. Aeneas fue nombrada Crops Tunnels. No son cuevas naturales o galerías mineras. Es un laberinto intencional, excavado debajo del valle, que conecta las 5 pirámides del sitio. Cuando el equipo de Osmanagic comenzó a aclararlos en la década de 2000, lo que encontraron no eran corredores simples. Eran cámaras secas, muros de piedra equipados sin mortero, megalitas cubiertas de símbolos indescifrables. La serpiente de los túneles con precisión sospechosa, algunos demasiado estrechos para equipos de minería, otros que terminan en peces muertos, mientras que las ramas más profundas sugirieron cámaras aún no exploradas. Osmanagic cree que fueron obstruidos deliberadamente milenios, como si alguien hubiera sellado algo, o protegido. Para él, no es geología. Es el sistema circulatorio de un complejo olvidado, antes de cualquier civilización conocida. Pero lo que los voluntarios, muchos de ellos arqueólogos aficionados de más de 60 países, encontraron que no era una simple maraña de rocas. Era un rompecabezas arquitectónico.
Pasajes curvos conectados a ángulos exactos, reproductores, subterráneos, la misma geometría que las pirámides de arriba. Y luego, a 300 metros de profundidad, se escondieron debajo de una capa de arcilla compactada, encontraron algo monumental, el megalito K2. Una losa de 25 toneladas, plana como una puerta sellada, surgió del suelo. Su superficie no era lisa, se registró. Algunos vieron viejas runas, otros, mapas astronómicos, alineaciones estelares, incluso registros de eclipses solares. Osmanagic sugirió que podría ser un calendario celestial diseñado para rastrear eventos cósmicos durante milenios. Los críticos, por supuesto, descartaron los símbolos como fracturas naturales. Pero el K2 no se parecía a la cama rocosa. Parecía colocado allí, o deliberadamente abandonado. ¿Por qué? Nadie sabía cómo responder. Y las anomalías no se detuvieron allí. En las cámaras superiores, las estalactitas colgadas del techo formaron la caída durante 10,000 años. Si los túneles ya han alojado agua hace tanto tiempo, entonces su construcción precede a esta época. No fueron los mineros medievales los que los esculpieron, sino alguien mucho mayor. Alguien que la historia no grabó. Fue entonces cuando los túneles comenzaron a emitir señales. Osmanagic declaró que el complejo pulsa con energía. Los ingenieros independientes midieron campos electromagnéticos anómalos, emisiones de ultrasonido y altos niveles de iones negativos, todos concentrados en los túneles y el ápice de la pirámide solar. Los resultados fueron impresionantes. Lo que comenzó como una discusión sobre alineaciones arquitectónicas se convirtió en algo mucho más grande. Las personas han venido a llamar al sitio del centro de Power, una zona de curación, un lugar donde la energía medible fluye de una manera que la ciencia moderna no puede explicar. En el epicentro de esta controversia, un grupo de investigadores, físicos, ingenieros, científicos abiertos, vinieron de todo el mundo, Egipto, Rusia, Reino Unido, Japón. Muchos nunca habían oído hablar de Visoko antes de 2005. Pero cuando vieron las fotos, los ángulos, los datos, tomaron sus bolsas y vinieron. Lo que encontraron solo profundizó el misterio. Entre ellos estaba el Dr. Harry Oldfield, un físico británico pionero en el estudio de campos bioenergéticos. Con un sistema de imagen basado en la fotografía de interferencia policromática, afirmó capturar energías invisibles al ojo humano. En 2008, cuando señaló su equipo a la parte superior de la pirámide del Sol, lo que registró no tenía precedentes, los anillos de energía concéntricos al espirarse por encima de la estructura, algo que ni siquiera en Egipto había observado. No fue ruido magnético aleatorio. Era un vórtice organizado y pulsante como un sistema vivo. Oldfield describió una columna de energía que ascendía verticalmente desde el ápice, formando un portal invisible. No fue el único en detectarlo. Otros investigadores, con sensores electromagnéticos, comenzaron a registrar lecturas anómalas, especialmente en suficiente para Cole. Ella los beneficios sin asumir la responsabilidad. Era un baile político calculado, dejar que la controversia hierva mientras el dinero fluía. Y realmente fluyó. En unos años, Visoko se ha convertido en una ciudad olvidada en los Balcanes en un misterio y peregrinación globales. No era solo el turismo, era un fenómeno cultural. Los artistas documentales del canal como History Channel y Gaia llegaron con cámaras y teorías aún más audaces. Los blogs esotéricos explotaron con especulaciones sobre las civilizaciones previas al dilito. Incluso los programas de radio nocturnos en los Estados Unidos dedicaron horas a debatir si Bosnia podría ser una verdadera Atlantis. Pero lo que realmente alimentó el fuego no fueron las teorías, sino los resultados. Porque, mientras los académicos discutieron las metodologías, la gente común experimentó algo real. Los visitantes informaron sensaciones físicas inexplicables al tocar las paredes del túnel, hormigueos, ondas de calor, una especie de electricidad sutil que atraviesa el cuerpo. Los médicos alternativos comenzaron a medir los cambios en los campos bioeléctricos de aquellos que pasaron horas dentro de las cámaras. Un estudio revisado por pares, pero ampliamente compartido, sugirió que la exposición prolongada a los campos de energía de la pirámide alteró ligeramente la frecuencia de las ondas cerebrales, induciendo estados de relajación profunda similares a los logrados en retiros de meditación de alta montaña. Y luego vino el efecto dominó. Si la pirámide del Sol fuera un generador de energía, ¿qué más podría ser enterrado allí? Osmanagic no perdió tiempo.
Expandió las excavaciones, revelando lo que llamó el complejo piramidal más antiguo del mundo, no una estructura aislada, sino una red interconectada de túneles, cámaras y, según él, dispositivos tecnológicos con piedra. En 2010, su equipo anunció el descubrimiento de un bloque de concreto con una densidad y composición química que, según las pruebas independientes, no correspondía a ningún material natural conocido en la región. Era más difícil que el granito, con una resistencia a la compresión superior a muchos concretos modernos y, aquí está el detalle inquietante, sin rastros de conexiones orgánicas, como las utilizadas en morteros antiguos. Como si hubiera sido lanzado a altas temperaturas, no mezcladas. Los geólogos principales respondieron con desdén, era solo una formación de violación natural, un fenómeno geológico raro pero perfectamente explicable. Pero Osmanagic tenía una réplica lista, si es tan común, ¿por qué no encontramos nada igual en cientos de kilómetros alrededor? La pregunta resonó. Y a medida que se arrastraban los debates, salió a la luz otro descubrimiento, esta vez, dentro de la pirámide de la Luna. Los sensores térmicos detectaron una anomalía, una cámara oculta sellada milenios, con temperaturas internamente 10 grados más altas que el entorno externo. No era humedad, no era descomposición. Era el calor residual, como si algo dentro todavía estuviera activo. Fue entonces cuando las cosas se pusieron peligrosas. No en el sentido físico, sino en el sentido de que la narración escapaba del control. Si Bosnia albergaba una tecnología perdida, capaz de manipular la energía en formas que desafían la física conocida, ¿quién la construyó? ¿Y por qué? Osmanagic, siempre showman, no dudó en sugerir conexiones con civilizaciones como la mitología sumeria Anunnaki, o incluso los visitantes de otros mundos. Para los escépticos, fue el último clavo en el ataúd de su credibilidad. Para los fieles, fue la confirmación de que nos enfrentamos a algo mucho más grande que las piedras apiladas. Y luego, lo impensable sucedió. En 2012, un grupo de ingenieros rusos, los campos de radiación y escalar, llegó a Visoko con equipos militares de detección de energía. No vinieron como turistas. Vinieron porque, según fuentes no oficiales, algo en las pirámides interfería con los sistemas satelitales que volaban sobre la región. No fue interferencia aleatoria. Era un patrón. Un pulso repetitivo, como un faro, transmitiendo en un frecuencia que coincidió con las medidas de Oldfield años antes. Los rusos no revelaron informes públicos, pero circularon rumores, habrían registrado cambios en el campo gravitacional local, tales variaciones sutiles que eran detectables solo con instrumentación de precisión militar. Fue demasiado para los más abiertos. La comunidad científica internacional ha hecho lo que siempre hace cuando la realidad amenaza con superar los límites de lo aceptable, silenciado. Los artículos críticos se publicaron en prestigiosas revistas, desmantelando metodologías, cuestionando el financiamiento, ridiculizando las pseudociencias de Osmanagic. Pero había un problema. Mientras que los académicos escribieron sus documentos, el mundo real continuó reaccionando. Los gobiernos de países como China e India han enviado delegaciones no oficiales para investigar. Las empresas de tecnología discreta comenzaron a patentar inspiraciones basadas en las supuestas propiedades energéticas de los túneles. Y, el más revelador, nadie, ni siquiera los escépticos más grandes, definitivamente podría demostrar que todo fue una estafa. Porque aquí está la verdad inconveniente, si las pirámides de Bosnia fueran un fraude, serían el fraude más exitoso de la historia. Uno que atrajo a científicos de renombre, que generó datos anómalos repetibles que convirtieron una región pobre en un imán global, y que, sobre todo, cambiaron a las personas. No por fe, sino por experiencia directa. Puede descartar los informes de curación como placebo. Puede reírse de las teorías sobre energía libre y civilizaciones perdidas. Pero no puede ignorar el hecho de que en algún lugar entre la ciencia y el misterio, las pirámides de Visoko hacen algo. Y esto, más que cualquier bloque de piedra, es lo que los hace peligrosos para el status quo. Porque si son reales, si de alguna manera una civilización antigua ha dominado fuerzas que aún nos escapan, entonces la historia que nos contó sobre nosotros mismos es incompleta. Y eso, más que cualquier anomalía magnética, es lo que realmente asusta. Fue un juego de alto riesgo, calculado para cosechar los beneficios del descubrimiento sin ahogarse en lo académico ridículo. La apuesta final, renacimiento económico o humillación global. Pero para Osmanagic, no hizo ninguna diferencia. No se retiraría.
con cada acusación, respondió con la misma serenidad aguda, también se rieron de Galileo. Frente a las cámaras, desmanteló la arqueología tradicional como una religión dogmática, unida a sus verdades incuestionables, incapaz de absorber nuevas pruebas, aterrorizada por la posibilidad de estar equivocado. Mostró mapas de campos de energía, citó estudios independientes, mostró fotografías de bloques de piedra con ángulos rectos perfectos, mortero ancestral. Y cuanto más alto es el coro de la burla, más audaz se volvió. Llegó a decir que la pirámide del Sol de Bosnia no solo era más antigua que la de Egipto, sino que era 33,000 años mayor. Construida por una civilización no registrada en los libros, que dominaron la energía, la geometría sagrada, y tal vez, incluso el arte de la curación. Mientras los científicos gritaron detrás de escena, la audiencia comenzó a escucharlo. Documentales sobre las pirámides viralizadas. Millones hicieron clic, compartido, cuestionado. Los influencers posaron en los túneles, y la narración se invirtió. ¿Qué pasaría si no fuera una estafa? ¿Qué pasaría si ese hombre, descartado y ridiculizado por toda la élite arqueológica, fuera la pregunta que nadie se atrevió a responder? ¿Qué pasa si la historia que nos contaron está mal? No es la teoría de la conspiración. Es el núcleo del peligro que representan las pirámides bosnias. Porque si Osmanagic tiene razón, no nos enfrentamos a otro debate académico. Estamos al borde de un terremoto histórico. Todo comienza con un número, 33,000 años. Esta es la edad que asigna a la pirámide del Sol, basada en la datación de carbono de material orgánico que se encuentra entre las capas de piedra durante las excavaciones. No 5,000, no 10,000. 20.000 años antes de Giza. Antes de Stonehenge, los sumerios, la rueda. Agricultura, metalurgia, ciudades, ante todo, esa historia oficial, dice que nos ha hecho civilizados. Si es correcto, entonces alguien, una cultura avanzada más allá de cualquier registro, plantea estructuras monumentales, mientras que el resto del planeta supuestamente aún se arrastraba sobre cuevas. Y ese es solo el comienzo. Porque Osmanagic no solo habla de fechas. Habla de una civilización perdida. Global. Un patrón que nadie quiere ver. ¿Por qué existen las pirámides en todo el planeta? No solo en Egipto y Mesoamérica, sino en China, Sudán, Indonesia, Perú, y ahora, aparentemente, en Bosnia. Construido con diferentes materiales, en diferentes climas, con estilos culturales únicos. Y sin embargo, todos siguen el mismo proyecto arquitectónico fundamental, estructuras triangulares masivas, alineadas con eventos celestiales, con una precisión tan imposible que desafía la lógica, y aún no se entiende las propiedades de energía. La arqueología tradicional insiste en que se desarrolló de forma independiente, simplemente coincidencias. Pero Osmanagic hace la pregunta prohibida: ¿qué pasa si no son coincidencias? ¿Qué pasa si son pistas? ¿Las migajas dejadas por una civilización que ya ha cubierto el mundo? ¿Entendiste la energía, la astronomía, la geometría y la conciencia de una manera que apenas comenzamos a redescubrir? Y aquí viene lo más inquietante: ¿qué pasaría si las pirámides no fueran tumbas, sino máquinas? La pirámide del Sol bosnio está alineada con puntos cardinales con precisión que rivaliza con la Gran Pirámide. Sus tres lados principales forman triángulos de isósceles perfectos, la misma altura, la misma pendiente, la misma base, lo que sugiere una planificación geométrica intencional. A la posición de las pirámides vecinas, la luna y el dragón, crea un triángulo equilibrado perfecto cuando se mapea desde la parte superior. Esta no es posibilidad. Es geometría sagrada. Un lenguaje de diseño que se encuentra en monumentos antiguos desde Teotihuacán hasta Angkor Wat, repetido en sitios espirituales, mapas estrella e incluso ADN humano. Y en el centro de la geometría sagrada está la energía. No solo espiritual, sino físico, medible, sonido, vibración, electromagnetismo, cadenas telúricas. Entonces, la siguiente pregunta es inevitable: ¿eran estas herramientas de pirámides? Si es así, ¿por qué? Osmanagic no cree que fueran tumbas. No hay cámaras funerarias, jeroglíficos, momias reales. Propone que eran estructuras tecnológicas, construidas para interactuar con los campos de energía natural de la Tierra. ¿Locura? Tal vez. Pero aquí está el detalle: muchas culturas antiguas creían en lo mismo.
Los egipcios llevaban cámaras armónicas dentro de la Gran Pirámide. Los mayas construyeron estructuras que amplificaron el sonido. Los chinos emplearon piedras resonantes en rituales de curación. Ninguno de ellos llamó a estas tumbas. Llamaron a los portales. ¿Qué portales para qué? Aquí es donde se profundiza el misterio. Porque si las pirámides bosnias eran, de hecho, las máquinas de energía, proyectadas para no enterrar reyes, sino para elevar el potencial humano, entonces no solo estamos saliendo mal de la historia. Estamos entendiendo todo mal. Existe una teoría ganando fuerza en los círculos de la arqueología prohibida: la humanidad no ha avanzado en línea recta, dejando que la edad de piedra aprenda a cultivar, construir y escribir. Hubo oleadas de civilización, ascensos y colapsos causados por cataclismos naturales, guerras o ciclos solares. En cada ola, algunos conocimientos sobrevivieron. Otros se perdieron. Otros fueron entretenidos. Las pirámides de Bosnia, si son reales, serían fósiles de esta grandeza olvidada. No es un paso adelante, sino un revés a lo que ya sabíamos. Y si esto es cierto, entonces la historia no es una línea. Es una espiral. La pregunta, entonces, ¿no es así como la construyeron en ese momento? Sí, ¿qué olvidamos hoy? Ahora, ¿todo esto tiene sentido? Seamos sinceros, para la mayoría de los críticos, arqueólogos, científicos y cualquier persona que esté orgulloso de su escepticismo, la respuesta no es resonante. Y el argumento es simple: no es un misterio. Es un error. Colline. Pirámides naturales, no ocultas. Comencemos con el formulario. Para el ojo de la lana, la pirámide del Sol parece demasiado perfecta para ser natural: caras triangulares, pendientes empinadas, simetría casi matemática. Pero para los geólogos, esto no es excepcional. Citan un principio básico de geomorfología: la Tierra sujeta a la erosión, especialmente en regiones con actividad tectónica y rocas estratificadas, forman naturalmente estructuras piramidales. Las colinas con flancos abruptos y caras planas son comunes en la dinámica de los Balcanes. Según el profesor Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, irónicamente conocido por su propia teoría controvertida sobre la erosión de la Esfinge, la pirámide bosnia, que se llama así, es solo una colina. Una acumulación de capas sedimentarias que se fracturaban a lo largo de líneas naturales. Nada anormal. Mientras que Osmanagic vio geometría, los científicos vieron piedras. Cuando los entusiastas de la ingeniería ancestral tenían precisión milenaria, los geólogos vieron solo una tierra ligeramente puntiaguda. Y luego viene el viejo concreto, piedra angular de las acusaciones de Osmanagic. Sostiene que las losas descubiertas bajo el suelo han sido fabricadas por constructores avanzados utilizando la tecnología Geopolymers, una tesis que colapsa frente al análisis. Los laboratorios independientes y los especialistas en materiales fueron unánime: esos bloques están conglomerados, una mezcla natural de grava, arcilla, arena y piedra caliza. Con el tiempo, la presión geológica ha transformado estos sedimentos en formaciones rocosas conocidas como lagunas o arenisca. Es decir, no fueron formados, fueron aplastados por el pasaje de milenios. ¿Y esas medidas excepcionales de resistencia a la compresión, tan celebradas por Osmanagic? Los críticos señalan que los números provienen de muestras cuidadosamente seleccionadas. Las capas más duras, enriquecidas con calcita y óxido de hierro, pueden registrar picos en las pruebas de laboratorio. Pero eso no los hace artificiales. Lo que para algunos es la prueba de ingeniería perdida, para otros es simplemente barro petrificado por el tiempo. Pero el debate no es solo académico. Según el Museo Nacional de Bosnia y la Asociación Europea de Arqueólogos, las excavaciones de Osmanagic infligieron daños reales a los activos probados de la región. Visoko descansa en un suelo rico en trazas medievales y romanos. Cerca, las Ililias, las ruinas bizantinas y los sitios otomanos, todos atestiguados por décadas de investigación, corren el riesgo de ser borrados por la obsesión piramidal. ¿Qué pasa con los famosos túneles de Ravne? Para sus defensores, la red de pasajes subterráneos es prueba de una inteligencia ancestral. Para los escépticos, la explicación es mucho más prosaica: son modernos. No hay herramientas antiguas, inscripciones, muescas o capas culturales consistentes. Peor aún, en varios tramos, los cochecitos modernos de manos todavía son visibles en las paredes.
Algunos críticos incluso acusan a que los voluntarios y los trabajadores, guiados por el equipo de Osmanagic, han escultado y reformulado los túneles cónicos. Como resumió el arqueólogo británico Anthony Jardine, entonces presidente de la Asociación Europea de Arqueólogos, es difícil ver en estas galerías cualquier cosa más allá de la fabricación reciente. En otras palabras, no son cápsulas de tiempo, son obras en progreso. Y luego llegamos al final de la moda, energía. Afirman que las pirámides emiten frecuencias extrañas, ondas ultrasónicas, pulsos electromagnéticos y campos escalares. Los visitantes juran sentirlos en los huesos. Algunos van más allá, atribuyendo a ellos los poderes curativos. Pero para la ciencia, estas lecturas tienen explicaciones mucho menos mágicas: interferencia de radio, torres móviles, cables subterráneos o equipos mal calibrados. El geólogo Dr. Paul Heinrich, quien revisó los datos, fue exhaustivo: las pruebas no siguen los protocolos geofísicos estándar. Sin grupo de control, sin lecturas base y llenas de informes anecdóticos, los resultados no resisten el escrutinio. Incluso el famoso sonido de 28 kHz grabado en el ápice de la pirámide, considerado como prueba de fenómenos inexplicables, se puede atribuir a la maquinaria, el ruido sísmico o la fuga de radiofrecuencia. Dado que ninguno de estos hallazgos se ha replicado en condiciones de pares, los físicos convencionales mantienen el escepticismo. Si hay energía allí, no pasó la prueba de rigor científico. He aquí, surge la crítica más ácida de todo: ¿qué pasa si las pirámides de Bosnia no son un error sino un plan de marketing? Los detractores sugieren que todo el proyecto es un espectáculo turístico, un cebo fácil para un país que todavía se recompensa de la guerra, con una economía frágil y sed de relevancia global. Y de hecho funciona. Desde que Osmanagic comenzó su campaña, Visoko ha experimentado un auge de visitantes. Los hoteles brotaron como champiñones. Las tiendas venden recuerdos temáticos, los cafés sirven elixires de energía y el centro de la ciudad lleno de promesas de curación y misterio. Sus partidarios celebran la revitalización de la región. Los escépticos, sin embargo, ven esto la monetización de la fantasía. Señalan los libros, retiros espirituales y seminarios de Osmanagic, un verdadero complejo industrial espiritual, donde el misterio se convierte en ganancias y el pago fiel para acabar. Aunque nunca ha sido atrapado en una mentira o falsificación de datos, los susurros persisten. Si es una estafa, es uno de los más rentables de la historia. Y eso es precisamente lo que hace que el caso sea tan intrigante: la mayoría del fraude arqueológico se derrumba rápidamente. ¿Recuerdas la pirámide submarina de Yonaguni, Japón? En la década de 1990, un profesor de buceo anunció que encontró ruinas artificiales bajo el mar. Por un breve momento, fue aclamado como el Atlántida Taucado, hasta que los geólogos marinos examinan el lugar y decretaron: no, es solo una erosión natural. El foco se apagó. Los buzos siguieron adelante. Lo mismo sucedió con el álbum celeste de Nebra, ya llamado mapa estelar más antiguo del mundo. Primero, fue celebrado, luego descartado como falsificación moderna. Hasta que los nuevos análisis lo rehabilitaran. Hoy está en un museo. Entonces, ¿por qué las pirámides de Bosnia resisten casi 2 décadas de escrutinio? ¿Por qué todavía atraen a científicos espirituales, turistas, escépticos y buscadores? Una posibilidad: la gente quiere creer. Otro, más inquietante: podemos haber sido demasiado rápidos para descartarlos, porque a la historia le encanta humillarnos. Tome la Gran Pirámide de Giza. Durante más de un siglo, los arqueólogos occidentales insistieron en que era solo una tumba real, un monumento a un faraón muerto. Nada más. Hasta que, en 2017, los científicos que usan motones tomografía, un tipo de rayos X cósmicos, descubrieron un vacío oculto en el interior, una cámara de al menos 30 metros, cuya función nadie puede explicar. Extraño aún más, investigaciones recientes han revelado que la pirámide concentra la energía electromagnética en sus cámaras internas y la base. No es pseudociencia, se publica en una revista científica revisada por sus compañeros. De repente, la pirámide ya no es solo una tumba. También puede ser una máquina, un conductor o algo que aún no entendemos. Durante siglos, quienes sugirieron que las pirámides eran dispositivos energéticos fueron ridiculizados, expulsados de los auditorios, grabados por el teórico marginal. Hoy, el guión se ha convertido. Y eso es lo que nos lleva de vuelta a Visoko. Tal vez Osmanagic está mal.
tal vez es solo un maestro de marca. O tal vez, como en Giza, aún no tenemos las herramientas para ver qué hay debajo de la superficie. Porque, a pesar de todas las críticas, de toda la condena, de toda la burla académica, la pirámide del Sol de Bosnia permanece allí. ¿Intacto? Desafiante. Esperando que el próximo descubrimiento, o la próxima generación, decida si se trata de un monumento a la credulidad humana, o nuestra ignorancia.